Hola, candorianos. Bueno, mañana llega a nuestras pantallas la película X-Men Dark Phoenix, el último episodio de la saga cinematográfica de los X-Men anterior a la compra de Fox por Marvel Studios. Un último episodio en el que veremos por fin desatado todo el poder de Jean Grey como el Fénix Oscuro y que los fans están deseando porque la etapa en el cómic desde luego es una de las que más impacto causaron en todos los fans del grupo mutante. Por eso, como siempre suele ser habitual ante un estreno cinematográfico de cualquier personaje de Marvel o DC, aquí en La Botella de Candor queremos contaros un poco la historia de este personaje y en concreto en esta ocasión la historia de la saga del Fénix Oscuro. Por eso he querido contar de nuevo con mi buen amigo y colaborador Antonio Monfort, el hombre que más sabe de cómics de la historia del mundo. O sea, yo creo que los ha escrito él todos, por eso es capaz de contaros toda la información de cabeza. Es el hombre que susurraba a Stan Lee, ¿vale? Seguro que cuando estaba Stan Lee ahí creando cosas, o Jerry Siegel y Joe Shuster en los años 30 creando a Superman, Antonio Monfort, o al menos su esencia, estaba por ahí diciéndoles: ponle capa, ponle los calzones por fuera. Lo vas a petar, ¿eh? Lo vas a petar con esto. Y bueno, como os digo, he querido contar con él de nuevo para que sea él quien nos cuente a continuación la historia de los cómics, la saga del cómic de Fénix Oscura. Así que sin más dilación, os dejo con Antonio, nos vamos a la Monfort Cueva, por decirlo así, y os va a explicar él mejor que nadie la historia de cómo Jean Grey se convierte en la Fénix Oscura y qué consecuencias tuvo en los cómics. Hola, candorianos. Toca nueva película de los X-Men y de nuevo es una adaptación de la saga de Fénix Oscura, la segunda ya que vamos a ver en el cine después de X-Men 3. ¿Por qué es tan importante la saga de Fénix Oscura? ¿Por qué parecen todos los cineastas tan interesados en adaptar esta saga como si fuera el verdadero corazón de la historia de los mutantes de Marvel? Bueno, algo de eso intentaremos averiguar hoy aquí en La Botella de Candor, porque vamos a analizar un poquito con detalle la saga de Fénix Oscura en los cómics. Venid con nosotros y averiguamos algo más. Primero toca ponernos en contexto. A mediados de los años 70, Roy Thomas tiene la idea de intentar resucitar a los X-Men. Los personajes habían sido creados unos años antes por Stan Lee y por Jack Kirby, pero en su primera encarnación pues no habían sido los más exitosos de la compañía y a principios de los 70 la serie se había cancelado. Ahora tocaba el momento de resucitarlos y Len Wein y Dave Cockrum aportaron una propuesta en la que básicamente los X-Men resurgirían convirtiéndose en una especie de grupo internacional donde habría miembros de diferentes nacionalidades y tendrías unos personajes francamente muy abigarrados. Con esa premisa aparece un cómic fundamental en la historia de los mutantes, que es el Giant Size X-Men número 1. Efectivamente, este reinicio tuvo un éxito apoteósico, pero también tuvo muy rápidamente un cambio de guionista, y es que Len Wein no podía hacerse cargo de otra serie más en Marvel, llevaba muchas en aquella época, estaba escribiendo Hulk, por ejemplo, y lo que ocurre es que otro guionista entonces desconocido toma el relevo. Ese guionista prácticamente desconocido, que se pondrá a trabajar en el título junto con Dave Cockrum, es Chris Claremont, un ayudante de los que rondaban por ahí en Marvel que estaba enamorado de estos personajes y veía un potencial tremendo en ellos. Lo que hizo Claremont con los personajes fue algo que nadie esperaba, básicamente romper todos los estereotipos, todos los clichés de las series de superhéroes y hacer algo totalmente nuevo con estos personajes. La serie de X-Men muy pronto se volvió impredecible, muy parecida a lo que puede ser una novela, un folletín, subtramas y sobre todo mucha humanidad, porque lo que Claremont supo hacer mejor es acercar a los personajes a las personas de verdad. Los personajes de X-Men no eran superhéroes que se sentaban junto a una mesa a decidir dónde tenían que ir a salvar el mundo. Eran seres tridimensionales, con dudas, con inquietudes, con problemas personales y sobre todo con unas vidas personales que los lectores iban descubriendo cada mes mientras los personajes crecían y crecían y crecían. Evidentemente algo así no podía pasar desapercibido por mucho tiempo y la serie empezó a crecer y a crecer, a tener cada vez más seguidores, a tener cada vez más repercusión, incluso en una época como aquella de finales de los 70 donde parecía que los lectores de cómics cada vez eran menos gente. Pero el éxito tuvo una contrapartida y es que la serie había empezado siendo bimensual, pero los jefazos de Marvel decidieron pasarla a mensual. Cosa que asustó bastante a Dave Cockrum, el dibujante de aquel momento. No se veía capaz de dibujar una serie con tantos personajes para tener una entrega una vez al mes. Lo veía imposible. Así que Cockrum da un paso atrás y ¿quién aparece en escena? John Byrne.
John Byrne ya había trabajado con Chris Claremont en Marvel Team Up con resultados fantásticos, dibujando a Spider-Man en colaboración con otros personajes. También había hecho algo de Iron Fist y era absolutamente extraordinario, como lo seguiría siendo durante muchísimo tiempo. Así que se pone a trabajar junto con Chris Claremont en estos personajes en los que estaba todo por hacer. Byrne no se limitaba solamente a dibujar los personajes, sino que coescribía los argumentos con Chris Claremont. De hecho, se llevaban bastante regulero. Byrne aportaba un montón de ideas al argumento, Claremont cogía algunas, cambiaba otras, y entre los dos, bueno, la mezcla era explosiva y funcionaba de miedo, pero era a base de tiranteces, de muchísimas discusiones internas. Fuera como fuera, entre los dos habían conseguido que X-Men fuera la serie del momento, una serie como ninguna otra en el género de superhéroes hasta ese momento, una serie que estaba rompiendo moldes y que cada vez era seguida por más y más seguidores. Y aquí es donde aparece la saga de Fénix Oscura. De hecho, muchas veces se habla de la saga de Fénix Oscura como si fuera un episodio cerrado o como si fuera una saga cerrada de episodios. No es exactamente así. Sí que es verdad que evidentemente pues hay unos episodios a los que se dice que es la saga de Fénix Oscura, que se titulan la saga de Fénix Oscura, pero en realidad la saga de Fénix era algo que venía cociéndose desde mucho antes. La forma de escribir X-Men que tenía Chris Claremont no era el de una saga cerrada que pudieras leer aparte. No, se trataba de una serie pensada para seguirla mes a mes y que iba cociendo sus tramas a base de subtramas por debajo de las tramas principales y que iban cociéndose a fuego lento. Así, ya en el número 101, vemos aparecer a Jean Grey convertida en Fénix por primera vez. Al volver de una misión en el espacio, la nave de la Patrulla X cae en un lago y de ese lago surge Jean Grey transformada con un traje completamente nuevo, diseño de Dave Cockrum, en un personaje distinto que se hace llamar Fénix. Resulta que es algo así como una especie de despertar de los poderes latentes que Jean Grey siempre había tenido dentro. En realidad lo que pretendía Claremont con esto era darle a los X-Men un miembro bastante más poderoso que los demás. Algo así, pues yo qué sé, como Superman en la Liga de la Justicia o Thor en Los Vengadores. Y ese peso pesado tenía que ser Jean Grey, Fénix, con esos poderes, digamos, recién adquiridos. El problema de esto fue que no le funcionó del todo bien. Jean Grey había resultado ser tan poderosa que muchas veces volvía obsoletos a prácticamente el resto del grupo, así que empezaron a aparecer tramas en las que los X-Men iban por un lado y Jean Grey iba por otros, o por una razón o por otra quedaba descartada, porque bueno, se estaba volviendo demasiado poderosa. Claremont aprovechó eso para contar los peligros del poder, de la adicción al poder. Si el lema de Spider-Man es todo poder conlleva una gran responsabilidad, aquí estaríamos viendo cómo, a través de una historia, nos dicen que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa sería la trama que se iría deshilachando en diferentes números de los X-Men, diferentes episodios, como una subtrama de fondo, y las cosas empiezan a complicarse cuando aparece por medio el llamado Club Fuego Infernal. El Club del Fuego Infernal básicamente lo que hace es manipular la mente de Jean Grey. Uno de los villanos, hasta entonces de segunda fila, Mente Maestra, se hace pasar por uno de los miembros del Club Fuego Infernal, manipula la mente de Jean Grey y la convierte en algo totalmente diferente. El resto de los hombres X tienen que ir a rescatarla. Bueno, una trama razonablemente interesante, y al final de esa saga las cosas van a empezar a ponerse feas, porque cuando parece que el Club Fuego Infernal está derrotado, cuando parece que todo ha terminado más o menos bien para los hombres X, resulta que no, que algo ha despertado dentro de Jean Grey, algo de verdad verdaderamente peligroso, y ahí surge Fénix Oscura. Fénix Oscura es una entidad imparable que así, con un chasquido de dedos, bueno, chasquido no, que últimamente los chasquidos nos traen muchos problemas en Marvel, pero bueno, con mucha facilidad consigue derrotar a todos los X-Men y huye hacia el espacio. Después de la derrota y del pasmo del resto de los hombres X, Jean Grey, o mejor dicho, la Fuerza Fénix, porque en este punto todavía no estaba muy claro si eran dos cosas diferentes o era una sola, eso traerá mucha cola en el futuro. La cuestión es que la Fuerza Fénix, o Fénix Oscura, llega a un confín remoto de la galaxia donde encuentra una estrella de la que va a alimentarse, va a succionarle, digamos, la energía vital, provoca que esa estrella llegue a supernova y se cargue a todos los planetas de su sistema solar, para pasmo de las diferentes razas que rondan por el cosmos Marvel, que madre mía, hay que ver lo que se les ha venido encima. Bueno, después de haberse cargado todo un sistema solar con la gente que había dentro de esos planetas, vale, eran una especie de criaturas espárrago, pero bueno, eran gente al fin y al cabo, Jean Grey / Fénix vuelve a la Tierra.
donde tendrá un enfrentamiento con Charles Xavier, donde tendrá una especie de reencuentro con Cíclope, su amor, y donde, digamos, bueno, volverá a ser un poco la Jean Grey que conocemos. A las buenas o a las malas volverá a ser Jean Grey. Y de nuevo parecía que todo estaba acabado, que todo había terminado más o menos bien y que Jean había conseguido controlar, con ayuda de Xavier, los efectos del Fénix. Pero tampoco. Las grandes razas del espacio Marvel, especialmente los Shi'ar, que habían empezado a rondar bastante por los cómics de los X-Men, no están dispuestos a perdonar a la Fuerza Fénix lo que le han visto hacer, quieren tenerla controlada, quieren directamente acabar con ella y someterla a una especie de juicio. Los X-Men van con Jean Grey y están dispuestos a defenderla, a defender su vida, cueste lo que cueste. Y aquí, a la altura de los números 137 y 138 de Uncanny X-Men, nos vamos a encontrar con otra anécdota muy curiosa de estos episodios. Y es que el plan original de Claremont y Byrne era simplemente, digamos, bueno, que los X-Men perdieran la batalla en defensa de Jean Grey y esta sería algo así como lobotomizada. Se le quitarían todos los recuerdos de haber sido Fénix, se le quitaría prácticamente todo lo que había, lo que la hacía una persona tridimensional y la dejarían en plan tabula rasa y la devolverían a la Tierra con el resto de la familia mutante. Todo bien, todo perfecto, todos contentos. No. Resulta que cuando Jim Shooter, el editor jefe de Marvel de aquella época, leyó estos cómics, dijo, vale, muy bien, pero la moral de Marvel no permite que dejemos suelta una asesina como esta. O sea, Jean Grey acababa de cargarse a algo así como 5.000 millones de seres espárrago, pero seres vivos al fin y al cabo. No podía irse de rositas. Claro, Chris Claremont dice, no se va de rositas, es que la vamos a lobotomizar, le vamos a cambiar completamente la personalidad, va a sufrir muchísimo, va a pagar por lo que ha hecho. Al fin y al cabo, esta es una historia, pues eso, de corrupción por el poder, de pérdida total. Alguien que ha sido todo, que ha tenido un poder absoluto, pues va a perderlo todo y va a quedarse como algo totalmente diferente. Ese es el núcleo de la historia. Pero Jim Shooter era mucho Jim Shooter y dice que no podía ser que un personaje como ese quedara libre por el mundo Marvel, que quedara sin su castigo y que Jean Grey tenía que recibir su merecido. Claro, el problema es que cuando se toma esa decisión, o mejor dicho, Shooter obliga a tomar esa decisión, prácticamente los números 137 y 138 de Uncanny X-Men están completos, están dibujados, ya se habían hecho con ese final que estábamos describiendo hace un momento. Y un muy poco contento John Byrne tiene que redibujar las páginas finales para acomodarlas a la nueva historia y matar a Jean Grey, cosa que, pues mucha gracia no le hizo. A Claremont tampoco. Tenía toda una rama de argumentos pensados para que Jean Grey pues, se casara con Cíclope, tuvieran hijos, fueran una especie de patriarcado mutante. Bueno, pues todo eso se iba al traste porque había que matar a Fénix. Afortunadamente, el cabreo de guionista y dibujante se fue pasando al menos un poquito cuando vieron los números de ventas. El Uncanny X-Men 138 tenía que haber sido un especial, tenía que haberse vendido bastante bien, pero no es que vendiera mucho, es que vendió muchísimo. Y lo que es más, convenció a todo el mundo de que X-Men era la serie que había que seguir, era una serie impredecible, donde podía ocurrir cualquier cosa, donde los personajes no tenían la supervivencia asegurada ni mucho menos, y es que se habían atrevido a matar a Jean Grey. Así que sin quererlo, Chris Claremont y John Byrne se vieron aupados como autores de una historia que en realidad nunca habían querido acabar así, pero que en definitiva había sido la historia que sellaba una etapa de los X-Men y que los encumbraba como algunos de los mejores personajes de la historia del cómic americano. Y es que digamos que este es un poco el fondo de todo esto. Los X-Men en aquella época eran personajes como nunca se habían visto y sagas como la saga de Fénix Oscura lo demostraban. Los X-Men podían ser cósmicos, salvar el universo, pero eran humanos porque morían, porque sus personalidades estaban en construcción continua, porque tenían conflictos entre ellos, porque eran lo que prácticamente en aquel momento ninguna otra serie de superhéroes era. Algo muy especial y algo muy diferente. Evidentemente, capturar todo eso en una película y este tipo de sensaciones y ese tipo de, bueno, digamos de atmósfera en un solo film de 2 horas va a ser francamente muy complicado. No lo consiguieron demasiado bien en X-Men 3 y bueno, veremos qué pasa con esta Fénix Oscura que tenemos ahora entre manos. Sea como sea, lo que no puede uno más que recomendaros que acudáis
a los cómics, echéis un vistazo no solo al típico recopilatorio que venden como la saga de Fénix Oscura, sino en general a toda la época de Chris Claremont y John Byrne como hacedores de los X-Men, porque ese es el núcleo duro de estos personajes. Ahí es donde realmente está toda la etapa que les hizo grandes. Volved a la fuente, acudid a los cómics, y ahí siempre nos están esperando sorpresas interesantes. Así que nada, con esta recomendación de que volváis a la fuente, de que echéis un vistazo a los cómics y sobre todo disfrutéis con ellos, me despido. Gracias a todos por haber escuchado como siempre y nos vemos pronto por aquí en esta botella de candor. Hasta pronto. Perdonad, candorianos, estaba aquí a mi rollo empanado rezándole a mi Dios. Es que es un crack, o sea, es que hay que quererlo. Gracias mil, Antonio, por elevar un poquito más el listón. Bueno, elevar un poquito más no, por subirlo, porque directamente está a ras de suelo, ¿vale? Pero gracias por subir el listón de la botella de candor con esta increíble explicación que creo que habrá sido muy clarificadora para muchos de nuestros seguidores sobre la saga de la Fénix Oscura. Sea como sea, la explicación ha sido una auténtica maravilla y seguro que ahora tenéis un poquito más de ganas, un poquito más de hype para ver la película mañana mismo. A pesar de las críticas que estéis escuchando, como siempre os digo, creo que lo mejor que se puede hacer es ir al cine con la mente lo más en blanco posible y disfrutar del producto cinematográfico que os pongan delante. Y ya si eso cuando salgáis del cine, pues ya lo criticamos entre todos, ¿no? Eso al menos haré yo, intentaré verla mañana mismo y durante el fin de semana haceros una review, una impresión, sin spoilers y con spoilers de la película, pero de momento, con esta explicación de la saga, ya vais tirando. Un buen like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo, y nos veremos como siempre, pues donde si no, aquí en la botella de candor, en un próximo vídeo, que ya sabéis que aquí hacemos de todo. Y hasta entonces, buena suerte para vosotros y para vuestras familias. Ven a verlo a mi balcón. Aún no he dicho cómo se llama. Es la botella de candor. Es la botella de candor. Es la botella de candor.